El tarot se ha convertido en una herramienta cada vez más valorada para el crecimiento personal y la conexión interior. Una práctica milenaria que, lejos de los tópicos oscuros que la han rodeado durante décadas, ofrece un lenguaje simbólico capaz de iluminar lo que muchas veces no sabemos poner en palabras. Hoy hablamos con Dolors Vilagrasa, que promueve una visión integradora del tarot. Desde su enfoque, Dolors defiende el tarot como un espejo del alma que acompaña procesos internos y ayuda a tomar decisiones más conscientes. A través de su trabajo con consultantes y su labor divulgativa, demuestra que conocerse es el primer paso para transformarse. Dolors, bienvenida. Antes de entrar en materia, cuéntanos, ¿cómo llegas al mundo del tarot? Bueno, llego un poquito por, no casualidad, sino causalidad. Siempre me había interesado el mundo del tarot, pero le tenía como un cierto, no miedo, pero sí respeto. Debido a una situación bastante complicada en mi vida hace unos 10 años, 12 años, para mí fue como un pequeño refugio, como una terapia psicológica, como una terapia de ayuda, ¿no? De verle una salida a un túnel muy oscuro. Y aquí empezó a que yo le perdiera el miedo, empezó a que a mí me gustara y bueno, y poco a poco me entró el gusanillo de probar. Todo el mundo me decía que lo tenía que intentar, me regalaron unas cartas y bueno, pensé, bueno, tengo que hacer algo y a partir de aquí, pues bueno, ahora pues una amiga, pues mírame a mí, la otra ahora mírame a mí y así empecé poquito a poco a perderle ese miedo a salir y a lanzarme a la piscina para poder no dedicarme completamente a esto, sino pues, tener un complemento más a lo que a mí me gusta hacer. Mucha gente asocia el tarot con adivinación o predecir el futuro. ¿Qué es realmente el tarot y para qué sirve? Para mí el tarot no es predecir exactamente el futuro, sino que te explica en cada momento, según cómo estás tú, en qué situación te diriges, ¿no? Si tienes un bloqueo, si lo puedes solucionar. En el tarot, menos la muerte, lo podemos cambiar absolutamente todo. No porque digas que vas a perder el trabajo, necesariamente tienes que perderlo, ¿no? Si tú tienes un campo abierto y ves hacia dónde te diriges, tú estás en el libre albedrío de poder modificar lo que a ti realmente no te gusta. Para quien nunca se ha acercado al tarot, ¿de cuántas cartas se compone la baraja? Normalmente yo utilizo el tarot de Marsella, es este, que son 22 arcanos llamados mayores y 56 arcanos menores. Yo siempre utilizo esto, me acompaño del tarot cabalístico, que es con mucha imagen, y a partir de aquí yo voy combinando. Cada tarotista tiene su método y cada tarotista lo puede hacer a su manera, no es que haya una manera escrita o marcada de cómo tiene que ser, simplemente es a lo que la tarotista se encuentre bien y a lo que tú te acostumbres a tu método. Dentro de la baraja hay distintos tipos de cartas con significados y funciones diferentes. ¿Sí? ¿Nos explicas cómo se organiza el tarot y qué representa cada bloque? Para mí hago dos tipos de tiradas. Primero siempre utilizo los 22 arcanos mayores para hacerme una idea general de cómo está la situación, de cómo está la situación en ese momento. No hay cartas ni buenas ni cartas malas, sino depende de cómo te salen y acompañadas de qué cartas van, pueden ser mejores o peores. Yo siempre intento a mis consultantes de hacerles ver que detrás de un mensaje menos positivo siempre hay algo que le puedes sacar jugo, que lo puedes cambiar o que lo puedes modificar. O sea, si uno viene por una consulta y en ese momento esa consulta es bastante negativa, pues siempre intento enfocarlo a la parte más positiva para que le pueda ver la solución o por qué esa situación se le ha presentado así en ese momento.
Y después, las preguntas más concretas siempre me acompaño de los tarot, de los arcanos menores, porque yo les digo que son como más chafarderos, que dan como un poquito más de información, y con las preguntas más concretas siempre utilizo los arcanos menores. ¿Nos podrías explicar en relación a esto qué función tiene cada grupo y cómo nos ayudan? Sí. En los arcanos mayores, en estos, vemos concretamente qué bloqueos tenemos, si son bloqueos a nivel personal, si son bloqueos que nos vienen desde cosas externas a nosotros, de situaciones que no comprendemos, de situaciones que no creamos. Hay una carta, que es esta, que es la carta de la muerte, que normalmente mucha gente la asocia a, ostras, cuando la ven, se tiran para atrás, ¿no? La muerte, sencillamente, yo siempre digo, es un cambio. Lo que viene después puede ser positivo o puede ser algo negativo, pero siempre acompañado de lo que viene detrás. En los arcanos menores está el bloque de espadas, que estos serían bloqueos. El bloque de copas es más bien el trabajo que tenemos que realizar. El bloque de oros es todo lo que nos viene positivo, toda la energía positiva, y la verde, que es todo el grupo de bastos, que aquí es toda la parte más energética y la parte que tenemos que mover o que nos ayuda a conseguir lo que nosotros nos hayamos fijado. Y otra pregunta que tenía era, ¿y todas las cartas, tanto los arcanos mayores como los menores, tienen un significado estándar o varía según el tarotista? Hay un significado estándar, hay una base, pero siempre esta base siempre va en función de lo que te acompaña al lado y de lo que en ese momento la tarotista sienta. Yo, por ejemplo, puede venir un consultante y depende de la pregunta, esta carta, que es la carta de la fuerza, lo puedo ver como algo positivo, pero depende de la pregunta o de lo que hay al lado, igual le veo más una connotación negativa o más un problema de salud. Es ponerte bastante en situación de lo que te están preguntando, y es como una canalización, o sea, te va viniendo y hay que decir lo que sientes en ese momento, sin pensar de que la fuerza quiere decir seguir adelante, encontrarte bien, problemas de salud, puede ser problemas de musculatura, bueno, en cada momento puede variar el significado. Para mí sí. Cuéntanos un poquito más, ¿qué es exactamente una tirada? ¿Sigue siempre el mismo esquema o cambia según la pregunta de cada persona? No, yo siempre sigo el mismo esquema. Cuando me piden consulta, normalmente pregunto nombre y apellidos y fecha de nacimiento. Con esto hago un poquito un esquema numerológico, ¿no? Con estos datos, y más o menos ya intuyo por dónde pueden venir los bloqueos. Después, cuando tengo el consultante delante, lo que hago es, sin que él me diga nada, le hago una tirada con arcanos mayores. Sí, con arcanos mayores, porque así veo un poquito cómo está la situación en ese momento, y a partir de aquí es cuando le digo, y a partir de ahora pregúntame lo que quieras. Y después ya es cuando utilizo los arcanos menores. A partir de aquí, pues para preguntas concretas, pues me voy ayudando de los arcanos menores. Y en algún momento, si me entra duda o no lo veo muy claro o pienso que necesita un poquito más de información el consultante, me acompaño del tarot cabalístico, porque este es con mucha imagen, y con la imagen también me da mucha información. Y a partir de aquí, pues lo voy conjuntando todo un poquito. Como nos estabas explicando ahora, ¿en una sesión se empieza directamente con una tirada o hay un trabajo previo? ¿Cómo se estructura un poquito la sesión de Para mí el tarot? trabajo previo es un poquito el esquema numerológico que he hecho yo de esa persona. Cuando contacta conmigo, como he dicho antes, cuando contacta conmigo, le pregunto nombre, apellidos y fecha de nacimiento, y con esto, si él está de acuerdo, le hago un pequeño estudio numerológico. Después, cuando lo tengo delante, lo único que hago con un péndulo es limpiar la energía para que, pues bueno, polución y todo, pues esté un poquito como más, la situación esté un poquito más relajada, y después ya entramos en materia.
ya es la tirada para ver la situación cómo está y a partir de aquí pues las preguntas que vayan surgiendo. ¿Qué busca una persona cuando pide una sesión? Muchos vienen a buscar una solución y si no una solución concreta, una ayuda para abrirles un poco el camino, para ver dónde tienen que seguir, ¿no? A veces tienen dudas de si elegir una cosa, elegir otra, o simplemente se necesitan conseguir algo y ve que les está costando y aquí buscan un poco de información a ver por qué les está costando, hacia dónde se pueden dirigir, de las opciones que tienen cuál puede ser mejor y a partir de aquí, con toda la información que tienen, cada uno tiene que elegir el camino que él crea más conveniente para sí mismo. ¿Y con una sesión es suficiente o es necesario hacer varias sesiones? Con una sesión es suficiente para saber un poco cómo, para ver un poco lo importante, dónde está el bloqueo, qué es lo que hay que seguir. Muchas veces la gente repite porque bueno, ha hecho algún cambio, ha hecho alguna modificación en su vida, le ha venido otra manera de pensar y vuelve otra vez para confirmar a ver si sigue el camino correcto, si se ha equivocado, si está frenado. Entonces, ¿el tarot nos ayuda a entender nuestro pasado o nos guía en decisiones futuras? Nos ayuda en decisiones futuras, para mí personalmente, nos ayuda en decisiones futuras, pero siempre un poquito ligado a cómo tenemos nuestro pasado. Si tenemos muchas creencias limitantes, si hemos tenido un pasado pues, con muchos problemas, esto nos puede afectar a tener un futuro un poquito más abierto o más próspero a nuestra manera de entender. Y el tarot nos ayuda a esto, a buscar un mejor futuro, siempre echando un ojo al pasado a ver por qué estamos en este punto, en ese momento. Las respuestas que dan las cartas quizás no son las que el consultante quiere. Pueden sacar a la luz miedos, patrones repetitivos o emociones. Sí. ¿Cómo se trabaja con eso sin que la experiencia resulte abrumadora? Bueno, intento ser bastante diplomática a la hora de decir las cosas, ¿no? Es lo que he dicho antes, detrás de un mensaje que puede ser negativo, siempre le busco la parte positiva, para que él se dé cuenta de que no es tan malo lo que le ha salido en ese momento, porque a lo mejor venimos con la idea de conseguir alguna cosa y no puede ser. Pues bueno, si quieres conseguirla tienes que hacer este trabajo o te pasa porque no crees en ti, porque tienes tu autoestima. Algunas veces les recomiendo que pueden hacer algún tipo de terapia o se pueden ayudar de otra manera para que esto se pueda encajar un poquito más. Después de una lectura, ¿cómo se traduce ese mensaje del tarot en algo práctico para el día a día de la persona? Es intentar pensar lo que ha salido en esa tirada y si realmente nos gusta, si necesitamos que continúe tal como está, tal como nos han marcado las cartas, o necesitamos hacer algún cambio. Yo tengo una frase muy típica para que el consultante se encuentre un poco cómodo. Cuando me salen las cartas de las espadas, que son bloqueos, claro, a veces el consultante dice, ¿cuántas espadas? Qué difícil. No, le digo, esto es trabajo tuyo, ¿no te gustan? Pues quítalas. Pero esto tienes que hacerlo tú. Y así es la manera de que bueno, le das un poquito de ayuda, piensa que tiene que trabajárselo y que, bueno, que si no le gusta tal como le ha salido, tiene que hacer un esfuerzo y hacer un cambio. En relación con todo esto, ¿recuerdas alguna lectura que te haya marcado especialmente, ya sea por lo que se reveló o por el efecto que tuvo en la persona? Sí, un poquito sí y no hace muchos días. Una chica con problemas de pareja le sorprendió mucho que le dijera de que el cambio que había hecho su pareja era a través de que había conocido a una tercera persona. Claro, en ese momento le impactó, se me puso a llorar. Claro, me costó un poquito decírselo, pero claro, ya intenté que el mensaje no fuera negativo del todo, pero es que era la pura realidad. Y a partir de aquí ella confió conmigo y ha hecho un trabajo personal y vamos quedando para ver el seguimiento cómo está.
y según ella, gracias a la consulta, a las cartas, sí que está en un proceso de separación, pero no ha sido tan traumático como en un principio ella al primer momento lo notó o lo experimentó. Se ha ido amoldando y ella ha ido entendiendo la situación y por fin le ha visto la parte positiva. Por último, como comentábamos antes, todavía existe mucho escepticismo y también mucho intrusismo en el mundo del tarot. ¿Cómo podemos diferenciar un trabajo ético y responsable de las prácticas que perjudican a la profesión? Yo siempre he comentado que nos ha hecho mucho daño el típico tarotista que sale por la tele, que va como disfrazado, ¿no? con algo en la cabeza, con la bola delante, y que si te echa un mal de ojo, que si no sé qué. Esto ha hecho mucho daño y hace que la gente lo vea como algo muy... que le dé miedo, como en un principio me pasaba a mí. Pero hay que diferenciar de que, primero que todo, el consultante tiene que tener claro que lo que sale en las cartas no es una matemática cierta, simplemente lo puedes cambiar. Y a partir de aquí, pues si vas entendiendo esto, te vas relajando y vas confiando en quien tienes delante. Quien te diga que no, lo que sale en las cartas es esto, porque el finales del mes de agosto te va a pasar no sé qué, no sé cuántos, no te fíes mucho. Dolors, muchas gracias por acercarnos el tarot y por venir. Gracias a vosotros por haberme llamado y por dejarme estar aquí y compartirlo con todos vosotros.